Buenas noches, bienvenidos al segundo videoforo sobre los retos que nos plantea la inteligencia artificial. Bueno, si bien es cierto, la inteligencia artificial o este término se acuñó ya hace varias décadas atrás, este tipo de tecnología ha tomado mayor presencia en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Por lo tanto, lo encontramos en todo aspecto de la vida cotidiana, ¿no? Puede formar parte de nuestra vida diaria, desde recetas de cocina, hasta las profesiones de repente mucho más complejas, la medicina, ¿no? El derecho. Lo encontramos en todo aspecto de la vida, en realidad. Prueba de ello es que, pues, por lo menos en mi país, cuando yo veo publicidad, todo está relacionado con IA, ¿no? Cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de educación, está presente en todos los ámbitos. Entonces, esto va mucho más allá de lo que podamos de repente concebir. Pues no solo nos brinda comodidad, porque nos permite ahorrar tiempo, nos permite procesar información de forma mucho más rápida, sino también pues presentan desafíos de carácter ético y social. Entonces, quiero iniciar con esta reflexión, ¿no? Necesitamos análisis crítico, porque lo que la inteligencia artificial realiza es el procesamiento de la información. ¿No? Pero el análisis lo debe hacer uno. Si bien es cierto, nos ayuda a resumir texto, nos ayuda de repente a procesar, no sé, tablas de Excel, hacer predicciones, etcétera, ese sentido crítico no deja de ser humano. Y esa es, creo, la parte en la que nosotros debemos de trabajar más. El primer reto sobre el cual quiero hablar es el reto del aprendizaje constante. Si hay algún tipo de tecnología que está evolucionando a pasos agigantados, es la IA, definitivamente. Me acuerdo que cuando inicié el máster, y comenzamos a ver los conceptos, ¿no? De lo que era inteligencia artificial, de lo que era estos modelos de lenguaje extenso, ¿no? El lenguaje natural. Todavía no teníamos lo que tenemos ahora, 4 o 5 meses después. Recién estaba yo aprendiendo a generar prompts, a hablar de ingeniería de prompts y a hablar de repente de los modelos de GTP. Teníamos el 3.0, el 4.0, el 3.0 mini, ¿no? Y estábamos en el debate de cuándo utilizamos un modelo o utilizamos otro. Y de pronto resulta que esos modelos desaparecieron y ahora tenemos ChatGPT 5, ¿no? Estábamos aprendiendo a diseñar prompts largos, ¿no? Con suficiente información, suficiente contexto para poder obtener lo que nosotros tenemos, y de pronto aprendimos que existen GTPs que podemos personalizar. Estábamos por comprender cómo se utilizan estos asistentes, ¿no? Estos asistentes GTPs, y resulta que ahora hay agentes de IA, ¿no? ChatGPT implementó hace poco nada más ese modelo, ¿no? El modo agente, que ya no solo responde a tus indicaciones, sino que autónomamente toma decisiones, ingresa a páginas web, ¿no? Y así va evolucionando, y quién sabe qué es lo que vamos a tener al final del año. Entonces, es un reto constante porque tenemos que ir actualizándonos. De una semana a otra todo puede cambiar. Necesitamos actualización sí o sí, ¿no? Actualización dependiendo de nuestro campo, ¿no? Por ejemplo, yo como docente siempre estoy enfocado a diseño de sílabos, diseño de cursos, diseño de experiencias de aprendizaje. Y obviamente toda esta tecnología me ayuda bastante, pero tengo que estar actualizado, porque de la noche a la mañana hay cambios, ¿no? Y si yo no estoy preparado, pues obviamente me quedo atrás. Entonces tenemos que evitar quedar rezagados, ¿no? Estamos en una competencia constante, diría yo, con la IA, ¿no? Porque está evolucionando a pasos agigantados, mucho más rápido si lo comparamos con nuestro aprendizaje. Otro de los grandes retos, y me parece que también estaba mencionado en el video, es el reto de los sesgos. Pueden haber sesgos de ambos lados. Yo como ser humano puedo estar omitiendo información, o puedo estar solo confiando en mi intuición para la toma de decisiones. Y la inteligencia artificial me puede ayudar a procesar esa información y me ayuda a ver una realidad de repente que yo o me negaba a ver, o por algún motivo no lo veía. Entonces yo puedo cometer sesgos, pero la inteligencia artificial también puede hacerlo, ¿no?
y puede llevarnos pues a casos de injusticia, ¿no? Esto también lo mencioné en el primer foro. Eh, Utiliza información del internet, de la web, ¿no? Y dentro de esa información, indirectamente puede estar algún tipo de información puede estar direccionado, ¿no? A de repente la inequidad en cuanto a varones y mujeres, en cuanto al trabajo que tenemos, diferencias salariales. Entonces nos puede llevar también a ser bastante injustos, diría yo. Entonces hay que tener en cuenta esto porque hay un impacto en las decisiones que nosotros podamos tomar. Eso es algo que la IA no va a poder hacer por nosotros, ¿no? Somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que conocemos el contexto. Yo como docente conozco el contexto de mis estudiantes, sé lo que necesitan, ¿no? Por más información que yo le brinde o más contexto que le brinde a la IA, considero que no va a terminar de comprender, ¿no? De la misma forma en la que comprendemos una realidad nosotros. Tenemos que abordar también el hecho de la transparencia, ¿no? De poder informar cómo se están utilizando los datos. No se trata solo de recopilar información, así como cuando realizamos una investigación científica, ¿no? Tenemos que pedirles de repente la firma de un consentimiento informado. Las personas sobre las cuales nosotros recogemos información tienen derecho, si son de una institución, tienen derecho a saber cómo se procesa esa información, ¿no? Y cómo nosotros protegemos también su privacidad. Y obviamente el uso ético, ¿no? Eso es algo que la IA no hace por sí sola. Somos nosotros quienes decidimos cómo hacer uso de esa tecnología. Bueno, que bien ha mencionado ello, tenemos ese reto ético y humano, puesto que la IA no va a reemplazar algunas características inherentes del ser humano, entre ellos la empatía, ¿no? Hablando de medicina, que es un área muy sensible, un robot, por muy inteligente y muy preciso que sea, no va a reemplazar pues esa cercanía con el paciente, no va a hacer que el ser humano se sienta mejor, ¿no? Porque tiene un trato cálido, algo que la IA no va a poder hacer. Pero lo que sí puede hacer es ayudarnos a mejorar la calidad de vida de las personas. Un robot o una máquina, ¿no? Que me permita hacer operaciones a distancia, que ya existe, ¿no? Cirujanos que han realizado operaciones a kilómetros de distancia, están en diferentes países, les ha permitido salvar vidas. Pero ese factor humano no se va a reemplazar, ¿no? El cuidado humano, por ejemplo, que pueden tener las enfermeras, los psicólogos en terapia o los psiquiatras que dan cuidados a otros seres humanos, creo que la IA puede ser empleada, pero no va a reemplazar esa característica que nosotros tenemos como seres humanos, esa capacidad de tratar de ponernos en el lugar de otro, de sentir lo que la otra persona está sintiendo, de brindar calma, ¿no? De brindar signos de que estamos escuchando, ¿no? Que los comprendemos. Es algo que no se puede reemplazar solo con la tecnología. En el área del derecho, de la misma forma, nos puede ayudar a procesar información, leyes, libros, a redactar documentos, pero es el abogado quien litiga, ¿no? Es el abogado quien se presenta en una sala, en una corte, y litiga y presenta un caso y defiende, ¿no? Al, al ser humano. Y esa cercanía también con el cliente, en el caso del derecho, no la va a tener la IA, no lo va a poder reemplazar. Esa confianza que tiene que tener una persona cuando recurre a un abogado, solo se construye de humano a humano, algo que no va a poder reemplazar este tipo de tecnología. Bueno, depende del uso que le demos a la inteligencia artificial. Considero que la IA no es ni buena ni mala, es tecnología. Depende de cómo nosotros lo utilicemos, ¿no? Recuerdo un ejemplo que me dio un profesor alguna vez, un, un cuchillo en la mano de un doctor, pues, me olvidé el término médico, ¿no? Para operar, pero bueno, ese objeto filoso, bisturí, puede salvar vidas en manos de una persona adecuada, de una persona entrenada. Y ese mismo bisturí puede causar la muerte en manos de un delincuente, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en la educación. Un profesor bien entrenado, bien capacitado, con habilidades blandas, puede hacer que, yo enseño inglés en mi caso, puede ser que le guste una materia y puede motivar que el estudiante esté interesado en ella, o puede ser que la odie.
¿no? Un profesor bien entrenado puede hacer que te gusten las matemáticas o puede hacer que la detestes y que nunca más quieras saber de ellas. Entonces, es lo mismo con la tecnología, ¿no? Depende de cómo lo utilizamos. Si lo utilizamos para el bien, para contribuir con la sociedad, o si por otro lado, ya existe, ¿no? Utilizamos esa tecnología para el mal, ¿no? Para robos cibernéticos, para estafas, para filtrar información, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los retos que a mí me parece bastante interesante es el de la creatividad y el aprendizaje. Porque la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial nos permite hacer muchas cosas de forma mucho más rápida. Eh, Limitando o no la creatividad, depende de cómo lo utilice. Nos permite ahora crear imágenes, nos permite crear campañas publicitarias, videos para campañas publicitarias. Entonces, yo creo que el factor creativo no se limita en sí, porque ahora es el ser humano, el individuo que utiliza esa tecnología, quien va a tener que dialogar con la IA, ¿no? Para obtener el producto que quiere, ¿no? La IA puede tener sus patrones predeterminados, nos puede brindar propuestas, pero al final es el ser humano quien mediante prompts, ¿no? Conversando con la IA, va a ir generando lo que quiere. Yo creo que implícitamente la creatividad sigue acá, porque nosotros somos quienes le vamos a dar la indicación de lo que queremos, de lo que estamos visualizando. La diferencia es que lo vamos a hacer mucho más rápido. Entonces, no va a permitir crear imágenes, no va a permitir crear música, pero creo que es mitad, mitad. No hay una co-creación en cuanto al proceso creativo. Nos permite crear textos, sí, pero creo que ese tipo de creatividad ya ha mutado, ha cambiado, ¿no? Pero necesitamos la base. Por ejemplo, si yo como docente no he aprendido a diseñar clases, yo como docente de inglés a diseñar clases, tengo una secuencia, tenemos, bueno, fundamentos teóricos, fundamentos didácticos para las experiencias de aprendizaje. Si yo no tengo esa base, no tengo esas habilidades, pues voy a utilizar la IA de forma inadecuada, porque la IA me va a dar cualquier cosa y yo voy a aceptar cualquier cosa. Pero si yo ya tengo esa habilidad desarrollada, entonces yo creo que ahora el proceso de creatividad va a otro nivel. Lo hago mucho más rápido, pero sigo siendo yo quien conoce el contexto de mis estudiantes, sigo siendo yo quien diseña, ¿no? Junto con la IA, sí, potenciado por la IA, pero sigo siendo yo quien tiene en mente un plan de clase. ¿Qué es lo que yo quiero para esa sesión? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? La diferencia es que ahora le voy a pedir a la inteligencia artificial que lo haga por mí. En el caso del estudiante, pues depende si es que el estudiante está preparado, ¿no? Como nosotros que estamos estudiando la maestría, depende de si estamos preparados o no para utilizar la inteligencia artificial para optimizar tiempos, pero aún así no relegamos el aprendizaje, no lo dejamos en segundo plano. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo aprendemos? Ese también es otro de los retos, ¿no? El reto del aprendizaje. Porque ahora hay inteligencia artificial que nos resume las clases, ¿no? Incluso un video de YouTube que me puede reducir un libro, pues, me puede hacer una síntesis, ¿no? Unas cuantas páginas, me pueden contar ideas principales. Yo creo que el reto está en cómo nosotros, como docentes, ¿no? Retamos al estudiante a que utilice la inteligencia artificial, pero que en el proceso, obviamente, aprenda, que en el proceso tenga que organizar información, que hay una parte creativa, que hay una parte crítica, para que, pues, obviamente se logren los aprendizajes esperados. Depende mucho de cómo se utiliza y de si el estudiante está preparado para ello. Si solo lo utiliza para copiar y pegar, entonces no hay ningún proceso cognitivo, ¿no? Y el estudiante obviamente no va a aprender, simplemente va a cumplir. Entonces hay que considerar ello. ¿Hay dependencia? Posiblemente sí, no lo sé. Yo utilizo la IA todos los días en mi trabajo, ¿no? En lo personal también. Entonces puede llevar a dependencia, ¿no? Me imagino qué pasaría si es que nos quitan a ChatGPT, que de pronto la compañía quiebre o pase algo y ya no tengamos acceso a ese tipo de tecnología o cualquier otro aplicativo, ¿no? Bueno, que hemos visto en el máster. Eh, Creo que sí se sentiría ese sentido de dependencia. Hay un riesgo de confiar demasiado en la IA, dependiendo cómo lo utilicemos. Nos puede ayudar a hacer un proyecto como lo estamos haciendo ahora, pero somos nosotros quienes, con la experiencia profesional que ya tenemos, dirigimos ese proceso, ¿no? De transformación tecnológica en este caso. Pero si no tenemos esa base,
simplemente vamos a confiar en la IA, vamos a copiar y pegar y estamos simplemente vendiendo humo, ¿no? No estamos realmente utilizando esa tecnología correctamente. Tiene que haber un balance, obviamente, entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, y eso es algo que solo el ser humano posee. Listo, y para concluir este video foro, tengo 4 puntos que mencionar. Aprendizaje continuo, la IA avanza a pasos agigantados, entonces tenemos que actualizarnos literalmente todos los días. El pensamiento crítico es algo que la IA no tiene, que depende de nosotros. Nosotros somos los que dirigimos a la inteligencia artificial, no al revés. La ética y la creatividad también son rasgos humanos, es algo que la IA no tiene. Puede parecer que es así, porque obtiene de repente información, ¿no?, del exterior que le brinda un contexto y en ocasiones puede ser sesgado. Entonces, lo creativo, lo ético son características humanas. La inteligencia artificial lo único que hace es predecir. Puede parecer creativo, pero nosotros lo dirigimos o obtiene de repente información del entorno. Y por último, pues deberíamos utilizar la IA al servicio de la humanidad, en el caso de nosotros los docentes, en servicio de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades educativas. Y tenemos que utilizarlo para optimizar tiempo, sí, pero logrando el máximo beneficio posible para ellos.